Muchas gracias por la invitación para esta ponencia y vamos a hablar el día de hoy un poco acerca del tratamiento inmunológico en SARS-CoV-2. Y bueno, estamos viviendo una situación un poco compleja. Sabemos que actualmente no existe ningún fármaco que esté completamente probado como una terapia eficaz para COVID-19. Se están considerando y evaluando varios fármacos como candidatos para su tratamiento. Y dentro de estos fármacos que se están considerando, pues tenemos medicamentos que ya teníamos disponibles clínicamente. Tenemos también medicamentos que se están investigando activamente como nuevas terapias experimentales y también de una forma muy importante, pues tenemos inmunomoduladores en investigación y que tenemos disponibles también clínicamente. Sin embargo, aún no tenemos suficiente evidencia de alta calidad para apoyar ninguna de estas terapias farmacológicas propuestas. Sin embargo, en este momento en el mundo se están corriendo una cantidad importante de estudios. Hasta el día de hoy tenemos 3.796 estudios registrados clínicos en el registro de estudios clínicos. Algo que es bastante importante es tratar de considerar los mecanismos que subyacen a COVID, sobre todo COVID grave, es decir, COVID-19 potencialmente mortal. Hasta el día de hoy tenemos una gran variabilidad clínica después de una infección respiratoria por SARS-CoV-2. La mayoría de las personas infectadas permanecen asintomáticos o desarrollan una enfermedad leve y ambulatoria, pero una minoría de esos sujetos infectados desarrolla neumonía, hospitalización, cuidados intensivos, incluso insuficiencia de uno o de más órganos. Es importante mencionar que aunque ante la gran mayoría de personas infectadas se refiera como una minoría a los sujetos infectados graves, estos, ya cuando vemos una población importante como la población que tenemos en nuestro país, pues no son una minoría o no son pocos pacientes los que pueden llegar a sufrir de estos eventos de un riesgo grave para la infección. Según las observaciones epidemiológicas, tenemos ya varios factores de riesgo que se han documentado en diferentes partes del mundo y también en nuestro país. Y dentro de estos factores de riesgo tenemos la edad, y entonces es muy notorio cómo a mayor edad el riesgo es más importante y sobre todo en aquellos mayores de 65 años. También el género. Es más importante el riesgo en el género masculino hasta 1.5 o 2 veces comparado con el femenino. Dentro de las comorbilidades preexistentes existen varias, pero las más importantes que dan origen a un COVID grave son hipertensión, diabetes, enfermedad cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica y obesidad. Y la edad es, sin lugar a dudas, la más importante dentro de todas ellas. Sabemos que los niños en todo el mundo, incluyendo nuestro país, tienen generalmente cuadros leves o totalmente asintomáticos. Y hay varios factores que nos pueden estar explicando esto. Uno de ellos es que los niños desde el nacimiento tienen generalmente una producción de citocinas, preferentemente TH2. También están expuestos a un número mayor de procesos infecciosos virales que quizá estén condicionando un adiestramiento activo de su sistema inmunológico. Ellos tienen menos comorbilidades que los adultos o que la edad de adulto mayor y también tienen un estado proinflamatorio menor. En cambio, los adultos tienen una menor capacidad para responder a antígenos nuevos y esto se ha evidenciado también en una respuesta menor cuando se ponen vacunas. Tienen un estrés metabólico y celular más persistente. Obviamente también tienen comorbilidades frecuentes y tienen, por todos estos factores, una inflamación sistémica de bajo grado persistente que puede influir ante la respuesta que estamos viendo de ellos con SARS-CoV-2. ¿Qué tenemos actualmente acerca de los tratamientos empleados? Bueno, hasta el momento los tratamientos se dirigen generalmente
contra distintos puntos o dianas. Uno de ellos utilizados pues son, como ya sabemos y como es lógico, los antivirales, que van a actuar sobre todo impidiendo la replicación viral o la replicación y la unión al receptor a nivel de las células, impidiendo también la utilización de la maquinaria celular para sintetizar sus proteínas y sintetizar su material genético. Los anticuerpos monoclonales que están dirigidos en diferentes puntos. Uno de ellos, sobre todo a nivel extracelular, para impedir la entrada del virus al interior de las células, impidiendo su unión al receptor AC2. También los tratamientos hoy en día están dirigidos de forma importante para inhibir la respuesta inflamatoria del mismo individuo o como inmunomoduladores. Y también tenemos algunos tratamientos no activos, como por ejemplo el uso de plasma de pacientes convalecientes o incluso el uso de gamma globulina. Y tenemos otros que tienen efectos mixtos de varios de estos tratamientos. Para abordar un poco los tratamientos, pues es muy importante recordar precisamente qué es lo que hace el virus desde su entrada y qué es lo que origina una respuesta potencialmente grave. Entonces, los casos que son leves o asintomáticos, pues generalmente no van a ser los casos que nos compliquen o que desde el punto de vista médico nos tuviéramos que preocupar para el tratamiento, sino los casos que son graves y potencialmente fatales. Sabemos que SARS-CoV-2 entonces entra a través de su proteína Spike con el receptor AC2. Y hay otras proteínas importantes como furina, TMPRSS2 e incluso se ha descrito también que catepsina L y catepsina B pueden actuar para ayudar en el proceso de la proteína Spike a cortarla y poder entrar a las células. Hay otros receptores celulares que se han propuesto como receptores que pueden ayudar en diferentes células también a la entrada de SARS-CoV-2, como CD147 o S100A1, CD26, etcétera. Entonces, la investigación sobre otros receptores a diferentes células para la entrada de SARS-CoV-2 está actualmente siendo activa y será importante para la información que nos genere. Algo que es importante también en la etapa inicial con respecto al proceso infeccioso de SARS-CoV-2, pero también como probable efectos o dianas para el tratamiento, es la parte de inmunidad innata a la entrada de SARS-CoV-2. Las células epiteliales, al igual que las células dendríticas y los macrófagos, tienen en su interior diferentes sensores para su material genético. Una vez que el virus entra, entonces va a estar interactuando con estos sensores dentro de las células epiteliales y finalmente sabemos que se desencadena una respuesta inflamatoria que puede ser regulada o disregulada dependiendo de varios factores, sobre todo del huésped. Es muy interesante entonces este esquema que voy a presentar a continuación, debido también a lo que se ha encontrado actualmente sobre algunos individuos. Entonces, tenemos que SARS-CoV-2 va a entrar y va a liberar su material genético, en este caso RNA, y precisamente estos receptores que sensan este tipo de RNA viral que se encuentran en las células van a sensar el material genético de SARS-CoV-2. Tenemos dos tipos de sensores, sensores en el citoplasma y sensores dentro de los endosomas. Aquí podemos ver en rojo cómo ese RNA es sensado en la parte del citosol y en esta otra acercamiento en rojo tenemos como este RNA es sensado por moléculas dentro de los endosomas. En el caso de los receptores importantes para el RNA citosólico, los sensores van a ser RIC1 y MDA5. Y en el caso de los sensores para el endosoma, en el caso de RNA, sobre todo SARS-CoV-2, los receptores más importantes van a ser los TLR3, 7 y 8. Una vez que estos receptores endosomales o citosólicos sensan el RNA viral,
van a desencadenar una cascada de señalización en diferentes moléculas que ustedes pueden ver aquí. Unas de ellas como TRIF, que es también conocido como TICAM1, TBK1 y los IRFs 3 y 7. Como podemos observar en este esquema, una vez que son reconocidos y se desencadena esta cascada de señalización, finalmente TBK1 lo que va a hacer es fosforilar IRF3 o IRF7 y una vez fosforilados ellos se dimerizan. Y una vez que dimerizan, pues van a entrar al núcleo. Y a través de MDA5, va a actuar sobre NF-κB y entonces NF-κB y los dímeros de IRF3 e IRF7 van a entrar al núcleo para poder ejercer un efecto sobre el material genético de estas células que pudieran ser células epiteliales, células dendríticas plasmocitoides, células o macrófagos, todos ellos que captan a SARS-CoV-2. De esta manera se induce en este DNA de las células la producción de interferones de tipo 1, sobre todo interferón alfa e interferón beta. Una vez que interferón alfa e interferón beta es entonces producido y liberado, los interferones de tipo 1 van a ir a ejercer su efecto sobre sus receptores. Recordemos que su receptor consta de dos cadenas, la cadena 1 y 2 del receptor para interferón alfa y beta, y también hay una cascada de señalización a través de las moléculas que nosotros observamos aquí, para terminar finalmente también en una dimerización de STAT1 y STAT2 más IRF9. Y todo esto va a inducir la activación de RNasas, la inhibición de síntesis proteica de las proteínas virales, y con estos dos efectos va a haber una inhibición de la replicación viral y, por lo tanto, una inhibición de que siga replicándose el virus y una eliminación viral. Entonces, el efecto del interferón tipo 1 sobre su receptor va a tener dos efectos importantes. Uno, la eliminación viral a través de impedir que se esté reproduciendo, y dos, la inducción la inducción para genes estimulantes del interferón que van a ayudar a una inflamación regulada. ¿Qué sucedería si alguna de estas moléculas no está presente? Pues tenemos casos entonces de una respuesta inmune que no es adecuada. Y entonces todos nosotros hemos observado ya en diferentes artículos y clínicamente una respuesta adecuada, regulada, en donde el paciente puede tener síntomas que generalmente no llegan a ser graves y indiscutiblemente no estará en una unidad de terapia intensiva. En cambio, cuando la respuesta inmune no es adecuada, pues entonces se produce un influjo importante de células inflamatorias locales y sistémicas que van a llevar a la liberación importante de citocinas. Además, la activación persistente de estas células como células NK y linfocitos T, CD8, van entonces a producir un cansancio de las células que va a llevar a una falta de actuación en algún momento determinado, y esto se ha podido determinar por la expresión de marcadores, precisamente de marcadores de cansancio en estas células. Y todo esto pues origina estos cuadros de inflamación persistente. Y esto, ¿por qué tendría importancia desde varios puntos de vista? Bueno, primero, porque esto va a ser muy importante para poder vigilar a los pacientes y dar un tratamiento que esté encaminado justo para eliminar esta inflamación. Pero antes del tratamiento para la inflamación, es importante entonces evaluar si esta respuesta primaria al interferón tipo 1 va a estar dada o no y de manera adecuada en algún individuo. Y entonces se han estudiado errores innatos o errores monogénicos a la inmunidad precisamente en los interferones tipo 1 como una de las bases para la neumonía grave en COVID-19.
Estos errores innatos interrumpen la inmunidad intrínseca precisamente entre los TLRs y IRF7, que si recuerdan entraba al núcleo dimerizado y fosforilado para inducir la activación de los genes que van a codificar para los interferones de tipo 1, y esto se ha visto alterado en las células epiteliales pulmonares, en leucocitos y en células dendríticas plasmocitoides. Y todo esto, esta parte de este estudio nació gracias a un estudio por un grupo encabezado por el doctor Casanova. El doctor Casanova estudia en Rockefeller y en el Necker de París pacientes o enfermedades de inmunodeficiencias primarias, pero se ha dedicado de manera importante desde hace varios años al estudio genético en enfermedades humanas infecciosas. Y dado que SARS-CoV-2 pues es precisamente una enfermedad infecciosa, se ha establecido un grupo para estudiar la genética de pacientes que están infectados de una manera grave por SARS-CoV-2. Y en este primer estudio se obtuvieron las muestras de 659 pacientes, un predominio importante, como podemos observar, de hombres con 74.5%, al igual que muchos otros estudios, ya que ellos o los varones son los que generalmente presentan un predominio, como ya decíamos, hacia la gravedad. El 13.9% de estos pacientes fallecieron y las edades variaron entre 1 mes a 99 años. El criterio de inclusión fue precisamente una neumonía grave que requiriera hospitalización, la mayoría de ellos intubados, y a esos pacientes se les realizó un genoma en 364 pacientes y exoma en 295 de ellos, y se contaba con muestras de 534 controles. Estos controles fueron pacientes también infectados por SARS-CoV-2, pero tenían un cuadro asintomático o con muy pocos síntomas. Y en este esquema, hacia abajo ustedes pueden observar el rango de edades tanto en el grupo de controles, que eran los pacientes asintomáticos o con síntomas leves, y los pacientes que tenían un COVID grave. Las variantes que se encontraron una vez que se hicieron las lecturas de exoma y de genoma fueron estas variantes en los locis de estos genes, y si ustedes pueden ver, son los genes prácticamente que revisamos, que son genes que se encargan de censar el RNA viral, de señalizar para finalmente llevar a cabo la liberación y la producción de interferones tipo 1. Y entonces vemos variantes que se encontraron en TLR3, en UNC93B1, en TICAM1, también conocido como TRIF, en TRAF3, en TBK1, IRF3, IRF7, en los genes que codifican para las cadenas de interferón 1 y 2 de los interferones de tipo 1, en STAT1, STAT2 e IRF9. Una vez que nosotros acabamos de revisar el esquema anterior, entonces podemos entender que estas variantes verdaderamente dan un problema para la producción o para la actuación en el caso de que el receptor sea afectado. Entonces sí se produce el interferón, pero no tiene un receptor en donde actuar. Y entonces se postula que estas variantes pues entonces efectivamente van a dar un problema para la liberación y para la actuación de interferones tipo 1 a nivel de las células dendríticas plasmocitoides y a nivel de células epiteliales respiratorias. Se llevaron a cabo una serie de experimentos in vivo y in vitro para poder llegar a concluir que efectivamente estos errores innatos monogénicos tenían una actuación importante por una carencia de efectividad a través de los interferones tipo 1, ya sea porque no hay una liberación de ellos o porque a pesar de que están presentes no actúan a nivel de su receptor. Y entonces, de esta manera, no habría una activación para las enzimas que cortan el RNA viral, tampoco se puede inhibir la síntesis proteica de los virus una vez que entran, y entonces no hay una inhibición de la replicación viral. Por lo tanto, teniendo una replicación de SARS-CoV-2 no controlada,
que muy probablemente genere una respuesta inmune muy potente para tratar de eliminarla, llevando así a estos eventos de neumonías críticas en los pacientes que presentan estas variantes o mutaciones. Esta es la lista que ustedes pueden encontrar en el artículo, en donde se describen cada una de las variantes por cada uno de los pacientes, así como la posición en donde se encuentra la variante, si existe ya referencia o no de estas variantes o si son de novo, y la función que se aprecia como originada por cada uno de estos defectos. Esta es una lista más reducida, a donde se observa además o se describe el tipo de herencia, el genotipo, el sexo, la edad y de dónde pertenecían estos pacientes. Entonces, en la serie o en esta corte que se estudió estas variantes monogénicas, hay pacientes de prácticamente todos los continentes, incluyendo pacientes latinoamericanos. ¿Y qué relevancia clínica podemos tener o podemos pensar después de que se han descrito estos errores innatos de la inmunidad en los interferones de tipo 1? Bueno, pues primero es importante, como ya se había descrito en modelos de ratones y como se sospechaba desde la respuesta clínica para SARS-CoV y para MERS, que los interferones de tipo 1 son esenciales para la inmunidad protectora contra SARS-CoV-2. Estos sujetos no presentaban algún antecedente importante, pero ya sabemos que para otras infecciones virales, como por ejemplo para influenza, también algunos de estos genes como IRF9 e IRF7 se han descrito con variantes en pacientes con influenza severa. Por lo tanto, si nosotros conocemos sujetos que ya tienen antecedentes personales o familiares de reacciones severas adversas a otras infecciones virales como influenza, a virus sincicial respiratorio o que han tenido reacciones adversas a vacunas de virus vivos, pues entonces estos pacientes deberían someterse muy probablemente a pruebas de detección de defectos genéticos del circuito de interferón tipo 1, porque ellos probablemente también tendrían una respuesta crítica ante SARS-CoV-2. Esa es una primera premisa cuando nosotros tenemos los resultados de este estudio. Y el otro punto importante es que muy probablemente estos pacientes puedan ser beneficiados de la administración nebulizada o subcutánea de interferón tipo 1, alfa 2 o beta, y que pudiera entonces impedir que el virus hiciera una replicación exagerada, dado que sus mecanismos innatos no serían capaces de detener esta primera etapa de replicación viral. El otro estudio de este grupo que estudia la parte genética o el comportamiento genético humano por la infección por SARS-CoV-2 ha también sacado otro artículo muy interesante en donde se detectan anticuerpos contra interferón de tipo 1 en pacientes con COVID-19 también grave. Y esto surgió por la siguiente idea. Desde el 2006 ya se sabía de la presencia de autoanticuerpos contra interferón de tipo 1 presentes en varios pacientes, sobre todo, por ejemplo, en pacientes con poliendocrinopatía autoinmune tipo 1. Estos autoanticuerpos en un principio se pensaba que podrían ser clínicamente silenciosos. Sin embargo, teníamos ya el antecedente desde 1984 de un paciente de edad adulta que después de un cuadro con varicela, hizo un cuadro muy grave por varicela y se encontró en él autoanticuerpos contra interferón de tipo 1 que al evaluarse eran neutralizantes contra el interferón. Y posteriormente se identificaron a 3 pacientes con poliendocrinopatía autoinmune tipo 1 que tuvieron un COVID grave y que tenían anticuerpos contra interferón tipo 1. De ahí surgió la idea entonces de buscar también en una corte de pacientes que habían presentado un COVID potencialmente mortal con neumonía, tenían o no la presencia de estos autoanticuerpos. Y entonces, en 987 pacientes hospitalizados, también de diferentes regiones en el mundo, se buscaron estos autoanticuerpos. Todos tenían una neumonía por COVID potencialmente mortal
y se examinaron además 663 individuos infectados con SARS-CoV-2 con una enfermedad leve o asintomática. Además, se incluyeron 1.227 sueros de controles sanos cuyas muestras se recolectaron antes de la pandemia y se examinaron a 25 pacientes con la poliendocrinopatía autoinmune tipo 1 y de todos ellos se obtuvo plasma o suero en la fase aguda de la neumonía. Se hizo la determinación tanto por citometría de flujo con partículas múltiplex de que mostraban alta intensidad de fluorescencia, pero también se realizó con pruebas de ELISA. Y se midieron autoanticuerpos de IgG contra interferón alfa 2 y contra los otros interferones, pero sobre todo se encontraron contra interferón alfa y contra interferón lambda. Y la proporción que se encontró fue en el 13% de todos los pacientes que se analizaron, es decir, en 135 pacientes. De estos 135 pacientes en los que se encontraron autoanticuerpos, 49 de ellos fueron positivos para ambos interferones, es decir, para interferón alfa 2 y para interferón lambda. 45 fueron positivos solo contra interferón alfa 2 y 41 solo para el otro interferón. Los 25 pacientes con la poliendocrinopatía tuvieron anticuerpos positivos. Y aquí podemos observar en este esquema cómo se muestra la intensidad de fluorescencia para los autoanticuerpos en el grupo de pacientes con COVID grave, en el grupo de pacientes con un COVID leve o asintomático y en el grupo de controles. Entonces es muy evidente cómo el grupo de pacientes con COVID grave, es decir, algunos de ellos presentaban una cantidad importante de autoanticuerpos. Los serotipos de los isotipos que se encontraron fueron no solamente IgG, también se encontraron IgA, IgM e IgE. Sin embargo, como podemos observar, pues la IgG fue más importante y el predominio también fue de manera contundente con los hombres, como podemos observar en la diapositiva en la parte inferior. Y de acuerdo a la edad, pues no hubo una diferencia tan marcada. Entonces, pacientes mayores de 65 años presentaron prácticamente la misma proporción autoanticuerpos que pacientes más jóvenes. Aquí lo que observamos es lo siguiente. Entonces, una vez que se encontraron estos autoanticuerpos, se hicieron una serie de estudios para corroborar que estos autoanticuerpos eran capaces de ser bloqueadores de interferón y entonces evitar la acción precisamente de interferón de tipo 1. Uno de estos estudios que se realizaron para corroborar esta situación fue precisamente evaluar la cantidad de STAT1 fosforilado en suero de pacientes que tenían autoanticuerpos con diferentes cantidades de interferón. Y entonces podemos observar cómo el suero de los pacientes con autoanticuerpos sí bloqueaba la capacidad de fosforilación de STAT1 con diferentes concentraciones hasta 3.250 nanogramos por mililitro de interferón alfa 2. Otro estudio que se realizó fue eliminar los autoanticuerpos una vez que el suero fue pasado a través de una columna para quitar la IgG de los autoanticuerpos contra interferón. Y entonces se observó cómo este efecto se remitía una vez que los autoanticuerpos eran extraídos a través de una columna y con esto de manera inequívoca se demostró el efecto bloqueante o neutralizante de los autoanticuerpos contra interferones de tipo 1. Y eso también es muy importante desde el punto de vista del conocimiento de que algunas personas entonces son capaces de producir autoanticuerpos que van a bloquear a su mismo interferón y que esto puede hacerles más susceptibles precisamente hacia ese cuadro de COVID grave. Esta prueba además es más rápida
y más simple comparada con la secuenciación de exoma para encontrar defectos monogénicos en los interferones de tipo 1 o en la vía del interferón de tipo 1. Su detección puede ser precoz y nos puede ayudar a facilitar un seguimiento más estrecho para la evolución de estos pacientes infectados, y se podría incluso utilizar plasmaféresis en pacientes que tuvieran cantidades muy importantes de autoanticuerpos sin dejar de saber que este tratamiento pues es un desafío desde el punto de vista logístico y que no está exento de complicaciones. Quizá también en estos pacientes la administración temprana de interferón ahora beta podría ser prometedora, ya que muy pocos pacientes dentro de los autoanticuerpos tuvieron autoanticuerpos contra interferón beta, entonces podría ser también una opción terapéutica. Y el otro punto que es sumamente importante después de estos hallazgos es que los donantes de plasma convalecientes deberían de analizarse para excluir aquellos que fueran positivos para autoanticuerpos frente a interferones tipo 1, porque probablemente no estuviéramos pasando solamente anticuerpos neutralizantes para SARS-CoV-2. Si un donante de plasma convaleciente transmitiera autoanticuerpos contra interferón tipo 1, estos pudieran bloquear el interferón del receptor y pudieran generar un cuadro también más complicado. Y entonces es muy importante pensar si la prueba sería importante hacerla también en adultos mayores que pudieran tener una mayor formación de autoanticuerpos, o si se podría considerar en pacientes que ya conocemos que tienen enfermedades autoinmunes y que pueden ser infectados por SARS-CoV-2 para poder tener una intervención temprana con ellos. Entonces, después de comentar estos dos hallazgos que se han reportado en la literatura por este grupo de investigadores, que me parecía importante comentarlos con ustedes, pues vamos a revisar brevemente cuál es el abordaje que se da en este momento acerca de la farmacoinmunomodulación en pacientes con COVID-19. Entonces, como ya hemos visto, la inmunidad innata es una parte muy importante para la eliminación y el control de SARS-CoV-2, tan importante que pudiera entonces generar o no una respuesta inmune adaptativa potente o regulada. Pero esta respuesta inmune innata, además de lo que ya revisamos con los interferones, pues va a estar también llevada a cabo desde el punto de vista humoral por el complemento y por citocinas, y desde el punto de vista celular por macrófagos, granulocitos, células cebadas, células dendríticas y células NK. Mientras que la inmunidad adaptativa, como ya sabemos, pues tiene su componente humoral o celular, y el humoral va a estar dado por los anticuerpos y el celular específicamente por linfocitos T y B. Entonces, la inmunomodulación después de una infección por SARS-CoV-2 puede tener un componente de inmunoestimulación o un componente de inmunosupresión. De inmunoestimulación para ayudar a todos estos elementos del sistema inmunológico a hacer una mejor función, pero regulada, y desde el punto de vista de la inmunosupresión para evitar una respuesta prolongada, potente, que puede generar daño. Y en ambas vías podemos tener una fármaco inmunomodulación específica y no específica. Y como podemos ver en el esquema, pues desde el punto de vista de la inmunoestimulación específica, pues podemos tener básicamente a las vacunas, y desde el punto de vista no específica, a muchos otros componentes o inclusive los mismos interferones que hemos estado mencionando en estos dos grupos de pacientes y que se pueden utilizar también en otro grupo de pacientes. Pero podemos utilizar una serie de fármacos como los anticuerpos monoclonales dirigidos contra varias dianas desde el punto de vista específico. Y desde el punto de vista de los inmunosupresores no específicos, pues tenemos sobre todo a los corticosteroides y a la inmunoglobulina. Y tenemos otros fármacos o otros productos cuyo mecanismo de acción no fue dado o no estaba conocido precisamente para la infección viral, pero que se han descrito algunos efectos moduladores como hidroxicloroquina, incluso antibióticos como acitromicina, etcétera.
Y podemos observar en el siguiente esquema cómo de estos cada día existen un poco más en el mercado, pero tenemos entonces anticuerpos monoclonales que están dirigidos desde que pueden, o sea, que están dirigidos para impedir la entrada del virus a través de las células, y entonces tenemos diferentes monoclonales que precisamente están dirigidos, por ejemplo, contra SARS-CoV-2 o contra el receptor de SARS-CoV-2 para permitir su entrada. Tenemos además otra serie de anticuerpos monoclonales que están dirigidos, como ya hemos visto, contra las citocinas que se producen y que generan un daño por inflamación, sobre todo contra interleucina 6, contra interleucina 1, contra factor de necrosis tumoral alfa e inclusive contra estatinas. Tenemos también entonces el efecto de interferones, como ya se mencionaba anteriormente, e incluso anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, aquí podemos observar anticuerpos monoclonales dirigidos contra las proteínas JAK para tratar de inhibir la acción de linfocitos y entonces de esta manera disminuir todo este proceso generado por el mismo sistema inmunológico. Entonces, estos tratamientos son empleados, pero hasta el momento se dirigen contra todas estas diferentes dianas que tenemos de acuerdo a esta respuesta inmunológica generada por el virus dentro de las diferentes células y dentro de las diferentes citocinas en el sistema inmunológico. Sabemos que actualmente se están corriendo una serie de estudios combinados o solos de los diferentes, de estas diferentes intervenciones o de estos diferentes tratamientos. Y este es un estudio que, aunque es retrospectivo, también ha brindado un poco de información. Es un estudio retrospectivo que se completó y cuyo tiempo de análisis fue desde el 1 de marzo del 2020 y hasta el 24 de abril del mismo año. Se realizó en estudio en pacientes que fueron hospitalizados en este sistema de hospitales privados en Nueva York, y lo que ellos hicieron pues fue buscar en el expediente y hacer 6 grupos de acuerdo a lo que encontraron. Entonces, pacientes con COVID que habían sido confirmados por PCR en las fechas que ya mencionamos, fueron reclutados desde el punto de vista de los expedientes de la búsqueda retrospectiva, y su criterio más importante fue que tuvieran síntomas para un síndrome de tormenta de citocinas. Y entonces, dentro de sus criterios, pues buscaron sobre todo ferritina mayor de 700 nanogramos por mililitro, proteína C reactiva elevada en mayor de 30 y elevación de DHL en mayor de 300 unidades por litro. Con estos criterios, ellos encontraron 6.619 pacientes, pero se reclutaron aquellos que habían utilizado alguna droga antes de ser reclutados en este estudio, y entonces se excluyeron todavía a pacientes también que eran menores de 18 años y aquellos que habían recibido también otras drogas o que habían recibido anakinra o tocilizumab. Y finalmente se quedaron entonces con 5.776 pacientes que no habían recibido un fármaco al momento de tener criterios o de cumplir criterios para la tormenta de citocinas. Y desde el punto de vista de los fármacos utilizados, ahora sí, en estos 5.776 pacientes se hicieron los siguientes grupos. Aquellos que recibieron solamente un tratamiento estándar de cuidado en los diferentes hospitales, aquellos que recibieron esteroides solamente, aquellos que recibieron esteroides más tocilizumab, los que recibieron esteroides más anakinra, o los que recibieron solamente un anticuerpo monoclonal contra la citocina como tocilizumab o como anakinra. Y aquí ustedes pueden ver el número de individuos reclutados en cada uno de estos grupos. El tratamiento estándar de cuidado pues fue una combinación diferente de hidroxicloroquina, acitromicina, colchicina y vitamina C. Como podemos ya pensar desde este parámetro, bueno, pues esto solamente pudiera brindar un poco de información,
ya que los grupos son sumamente diversos en el número de individuos y aunque todos habían recibido este tratamiento estándar, las combinaciones de ellas habían sido diferentes, es decir, no todos recibieron los mismos tratamientos y en la misma dosis, hablando desde este tipo de tratamiento estándar. Pero a pesar de todo este sesgo, en sus resultados ellos encontraron sobre todo un efecto importante en la reducción del riesgo de mortalidad en el grupo que recibieron corticosteroides unidos a tocilizumab. Entonces, en este grupo hubo una reducción del riesgo de mortalidad del 56% con respecto a los pacientes en el primer grupo de atención estándar. También encontraron una reducción del riesgo de mortalidad en un 34% comparado con el grupo que solo había recibido corticosteroides y una reducción del riesgo de mortalidad en un 36% comparado con el grupo que tenía la administración de corticosteroides más anakinra. Este grupo que recibió corticosteroides con tocilizumab o corticosteroides solos tuvieron una tasa mayor de bacteriemia y de fungemia. Sin embargo, al parecer, a pesar de esta tasa incrementada de bacteriemia y de fungemia en este grupo, hubo un incremento a pesar de este aumento en la tasa de infección, se mantuvo una mejor supervivencia en estas cortes. Y sabemos que actualmente pues está disponiendo de diferentes estudios clínicos que se están corriendo con diferentes combinaciones en todos estos tratamientos que hemos mencionado el día de hoy, inclusive también de anticuerpos monoclonales dirigidos con otras partes del sistema inmunológico, como por ejemplo contra C5 de complemento, para tratar de disminuir una amplificación en la cascada de inflamación a través de complemento. Y de manera importante, entonces, podemos concluir que hasta el día de hoy la infección por SARS-CoV-2 tiene una amplia gama de características clínicas, es decir, no es un único cuadro, que es importante reconocer ciertas características clínicas en los pacientes que nos pueden dar mejores opciones de tratamiento. Los antivirales obviamente pueden ayudar a prevenir la entrada y la replicación viral, pero sobre todo en los pacientes con estos cuadros graves, los fármacos inmunomoduladores tienen un papel muy importante acerca de la activación o acerca de estos cuadros durante la activación de macrófagos y tormentas de citocinas en varios pacientes que van a tener un riesgo y que se requiere evitar este riesgo de pacientes que se van a cuidados intensivos para prevenir la inflamación incontrolada y obviamente el deceso de estos pacientes. Existe entonces, como ya sabemos, una gran necesidad de seguir realizando y de ver los resultados de los ensayos clínicos controlados que se están llevando a cabo, pero es importante tener ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que tengan los mejores diseños en el contexto de esta infección y que nos den un resultado de eficacia para conducir a terapias basadas en la evidencia en esta pandemia mundial. Se escucha fácil, pero es difícil porque los pacientes tienen diferentes comorbilidades y muchas veces no podemos darnos el lujo de tener estos ensayos aleatorizados en donde el paciente está grave y apremia el utilizar estos productos independientemente de un estudio completamente aleatorizado y cegado. Y bueno, con esto agradezco a los organizadores y bueno, en el Instituto Nacional de Pediatría, el equipo de trabajo en el que yo trabajo en la torre de investigación, nos dedicamos básicamente al estudio de las inmunodeficiencias primarias. Por eso tenemos el contacto con este grupo, con el doctor Canasanova, y estamos participando desde el punto de vista genético para seguir estudiando el comportamiento acerca de infecciones graves en pacientes que pudieran tener errores innatos de la inmunidad y que esto le pudiera conferir una infección grave a los pacientes infectados por COVID. Este es mi correo electrónico y si en algún momento ustedes tuvieran algún paciente
que quisieran compartir con nosotros para el estudio por una inmunodeficiencia primaria, pues estamos abiertos y vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Muchas gracias.